Bienvenidos mis hermanos a Palabra de Vida. Estamos estudiando acerca de la plenitud de Dios y nos estamos basando en la carta a los Efesios. Hoy vamos a iniciar en el capítulo 2. Es un capítulo sorprendente para mi vida. Yo espero que sea sorprendente para usted. Estoy seguro que Dios nos hablará. Dios nos revelará muchas cosas preciosas que tiene este capítulo. Pablo recibe esta revelación profunda de Dios. Y esto lo sabemos que es a través del Espíritu. Pablo recibió toda esta gloria que comparte con nosotros ahora. Y son los versos del número 1 al verso 11. Así que prepare su Biblia. El Señor nos está diciendo que de ser hijos de ira, ¿sí?, nos convertiremos en herederos del reino. Esta es una transformación maravillosa que Dios está haciendo a través de nuestro Señor Jesucristo. Ya en el capítulo 1 hablamos de que todas las promesas de Dios para nosotros están en Cristo Jesús, en Él, en el Mesías. Y si no estamos en Él, y si no estamos en obediencia, bueno, nuestra salvación se puede dar, pero no recibiremos las promesas de Dios. Necesitamos buscar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Hay muchos capítulos de la Biblia que pueden causar un gran impacto en tu vida. Y hay algunos favoritos que te pueden ayudar grandemente. Y uno de esos capítulos es Efesios capítulo 2. Entonces, te invito a que vayamos al libro de los Efesios capítulo 2. Pablo, escucha, ha estado hablando acerca del gran futuro que tenemos como seguidores del Mesías. ¿Qué futuro? Son las promesas de Dios cuando estamos en Cristo Jesús. Él quiere que entendamos, escucha, cuál ha sido la obra maravillosa del Mesías. ¿Quiénes éramos? ¿Y cómo estábamos nosotros antes de llegar a la fe? Y la respuesta es muertos. Estábamos muertos absolutamente. Estábamos muertos delante de Dios. Entonces, tenemos que verlo de esa manera. Que cuando venimos al conocimiento de Dios, nuestra vida va a cambiar plenamente, totalmente, desde tu espíritu y va a pasar por todo tu ser. Aún tu carne misma va a desear de Dios. Pero eso es estando en la plenitud de nuestro Dios. Esa plenitud está dispuesta para ti a través de estar en Cristo Jesús. Muy bien, capítulo 2, verso 1 de Efesios. Dice la Escritura: y Él os dio vida a vosotros. Y dice que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando Pablo hace este énfasis, estabais muertos, y luego señala en el placer de los pecados. Y escucha, y vosotros estando muertos en vuestras transgresiones y pecados. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo Él? ¿Qué realizó Él en nuestra vida?
antes de hablar de lo que Él hizo, realmente entendemos lo que es estar muertos espiritualmente por el pecado. Yo creo que no pasa nada por nuestra mente. Necesitamos entender qué significa estar muerto en nuestros delitos y pecados. Estar muerto espiritualmente. O sea, el pecado es sinónimo de muerte. Es cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Escucha, fuera de la voluntad de Dios. El hombre puede experimentar que está fuera de la voluntad de Dios cuando comienza a tener conocimiento de la palabra. Cuando somos, escuche bien, incapaces de recibir la influencia de Dios. O sea, su verdad, su poder en nuestra vida. Entonces Dios produjo un gran cambio. Escuche, experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Experimentar el gozo de Dios que viene a través de la gracia de Dios. Eso hace un panorama totalmente diferente para tu vida. Centrémonos en el verso 2. Y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo. Conforme, dice, al príncipe de la potestad del aire. En obediencia a las tinieblas. Eso es lo que nos está diciendo acá la Escritura. Es un espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Muy bien. Pero, ¿qué dice aquí la Escritura? En los cuales en otro tiempo anduvisteis de acuerdo a la corriente. Una palabra importante. La corriente de este mundo. Escucha bien, la corriente de este mundo. Puede cambiar su forma, pero el resultado es el mismo. Muerte. La corriente puede cambiar de muchas maneras, pero siempre traerá, escucha bien, el mismo resultado del mundo. Es así. Las modas cambian del mundo, pero nos va a llevar a separarnos de Dios. Pablo habla aquí haciendo un contraste entre el mundo y el reino. Cuando estamos muertos en transgresiones y pecados, escucha, estamos atados a este mundo. Estamos sujetos a este mundo. Es decir, tenemos que reflejar esa cultura. Tenemos que reflejar esa corriente. Escuche, corrientes que cambian en el tiempo. Corrientes en las cuales nos ha tocado vivir dentro de este mundo. Y por eso, en ese sentido, él dice lo siguiente. Conforme a los principados y a las autoridades del aire, o mejor dicho, del espíritu de ese aire. Hoy día hay una influencia muy fuerte. Y como cristiano debes conocer claramente que hay una fuerza de las tinieblas operando, tendiendo velos mágicos, de acuerdo a lo que estamos viviendo. Aquí Pablo nos está compartiendo una verdad, y es una verdad muy sutil. En el lugar de usar la palabra cielos, usa la palabra aire. ¿Por qué? Para mostrar una distinción. Pablo siempre que habla del reino se refiere a los cielos, o viceversa. Pero cuando usa el término aire, está hablando de algo que no tiene la influencia de Dios. Algo que es rebelde. Algo que se opone a Dios. Algo que carece de la verdad. Y muchos están hundidos
muchos están en una profunda tiniebla. Así que usa la palabra aire como una referencia espiritual. Debemos entender que existe el Espíritu Santo y también existe el espíritu de esta era y de este aire. Escucha. Y esta era es un sinónimo de Satanás. Es decir, que aquel que es el enemigo de los planes y propósitos de Dios para tu vida. Entonces la palabra nos sigue diciendo, en los cuales en otro tiempo anduvisteis, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a los principados y autoridades del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de los hombres, que son hijos de desobediencia. Mira, presta atención. Presta mucha atención a cómo su Biblia traduce esta palabra de desobediencia. Desobediencia es literalmente la palabra griega para apatía. Apatía. Cuando pensamos en apatía, pensamos en alguien que no está interesado en las cosas, que no puede sentir y que no se emociona por nada. Está totalmente desconectado. No siente nada. No le interesa. Entonces, lo que Pablo quiere que entendamos es que aquellos que están muertos en sus transgresiones van a estar bajo la influencia de este mundo. Y escucha, desinteresados, despreocupados, desconectados del propósito de Dios. Si tú platicas con las personas, encontrarás que no conocen nada de Dios. No les preocupa la Biblia. Pueden tener una copia de la Biblia en su casa y sin embargo no leerla. La tienen abierta al Salmo 91, ahí está, ahí se queda. O sea, apatía, una profunda apatía. No le interesa. Muy bien. Mis hermanos, necesitamos y debemos de entender algo que el apóstol Pablo nos dice. Muchas veces Pablo, cuando era llevado ante un grupo de personas, hablaba en hebreo. Ahora, ¿por qué hablaba en hebreo? Porque es un idioma que tiene muchísima riqueza. Y esta palabra que aquí se traduce como desobediencia en hebreo, el término Itzuyut, que es un término hebreo para desobediencia. ¿Qué significa? Incapaz de conectar. Es decir, alguien que vive separado, que está desconectado de Dios. Eso es lo que sucede cuando somos desobedientes. Quedamos separados de las cosas de Dios, de su influencia en nuestra vida. Muy bien, examínate tú a la luz de esta palabra. ¿Tienes apatía de Dios? ¿No te interesan las cosas de Dios? Más y más te estás hundiendo. Es necesario abrir nuestros ojos y pedir entendimiento a nuestro Dios. Efesios 2, verso 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Escuche lo que está diciendo. Vivíamos en las pasiones de nuestra carne. La carne teniendo control. Ya el instinto carnal ponía presión para ir en pos de ello. La carne misma necesita satisfacción. Su mente no podía discernir. Y dice satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entre los cuales también nosotros.
Todos nosotros vivimos, nos condujimos cuando estábamos en los deseos de nuestra carne. La carne podemos decir que es un término del Nuevo Testamento. En la Torah vemos el término Yetzer Hara. Esto significa la inclinación al mal. La inclinación al mal, a la desobediencia. Los expertos nos enseñan que hay una conexión entre la inclinación al mal y la carne. Bueno, ¿qué quiere decir esto? La inclinación al mal es aquello a la que nuestra carne nos conduce siempre. No algunas veces, ni la mayoría, sino que siempre se opone al plan de Dios. Escucha bien, nuestra carne siempre se va a oponer al plan de Dios para tu vida. Por lo tanto, la carne no puede recibir lo espiritual. Y lo espiritual no tolerará aquello que es carnal. Escucha bien eso. Aquellos que es de este mundo, porque somos llamados a salir del mundo. Somos llamados. Tenemos que salir de toda esta inmundicia. De la misma manera que Dios llamó a Abraham, salir de su cultura, de su tierra natal. Tenemos que salir y tener un compromiso con Dios. Y escucha, entre los cuales también todos nosotros vivimos. ¿Cuándo? Anteriormente. De acuerdo a los deseos de la carne, de nuestra carne. Dice, nos conducíamos según la voluntad de la carne y de la mente. Esta conexión que Pablo hace aquí es muy importante. Nos habla de la voluntad de la carne y habla de la mente. La carne y la mente están conectados. Muy bien. ¿Por qué? Porque ahí es donde Satanás comienza a atacar. Va a atacar a tu mente. Y va a querer apartarte totalmente de las cosas de Dios. Piensa un momento en nuestra naturaleza. Satanás conoce la Escritura. ¿Sí? Que dice, tal como el hombre piensa en su corazón, así es él. ¿Cómo piensa tu corazón? ¿Cómo está tu mente? Tienes que examinarte y saber que tiene que haber un cambio en nuestra vida. Así que Pablo está introduciendo esta inclinación al mal, este deseo carnal, y comienza a manifestarse, a llenarte. Te digo algo. El pecado, puedes sentir el pecado en tu carne, esa tentación, ese deseo. Es una pasión que te arrastra a satisfacer tus deseos internos carnales. Así como alguien es físicamente dependiente de algo, de alguna adicción, su cuerpo comienza a exigir. Si no lo tiene, comienza a tener problemas. El cuerpo comienza a resentirse y comienza a resistirse por esa ausencia. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que va a provocar? Lo que hace Satanás es tomar ese aspecto físico y lo coloca en nuestra mente, de modo que comenzamos a pensar de una manera que cumple ese deseo carnal. Pablo dice, así es como éramos todos. No podemos decir que no. Escucha. ¿Cuántas veces hiciste algo sabiendo que no estaba correcto? Aquí este mensaje que estamos escuchando, aquí se está hablando de los hijos de los hombres. O sea, no hay distinción. No hay distinción. No hay distinción de raza.
Él no señala si está hablando de un judío o de un gentil. Estamos en la misma situación. Él está hablando en términos muy generales. Eso será muy importante cuando lleguemos, escucha bien, a la segunda parte de este capítulo. Él quiere que entendamos nuestra identidad. No si somos judíos o somos gentiles, sino quiénes somos en el Mesías. Yo te invito a que hagas un repaso del capítulo 1 de Efesios y entenderás ahí quiénes somos en el Mesías. Hay un cambio total. Es el medio para poder mostrar el poder de Dios. Es maravilloso. ¿Qué nos habla el verso 3? Él habla de lo que éramos por naturaleza. Hijos. Ahora bien, ¿hijos de qué? Escucha bien. Una vez más, el mundo actual y gran parte de la iglesia evita hablar de juicio. Pero cuando Pablo habla, él tenía la mente del Mesías. Pablo estaba operando bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y cuando tú operas en la inspiración del Espíritu Santo, harás la voluntad de Dios. No puedes hacer otra cosa. Dios te instruirá. Y eso es lo maravilloso. Escucha, él dice, cuando vosotros caminabais en la carne, cuando estabais, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. Cuando Satanás tenía vuestras mentes controladas por su voluntad, por sus propósitos. Él dice que aquí que éramos por su naturaleza hijos de ira. Escucha, éramos hijos de ira, como todos los demás, como todos los demás. Es decir, como todo aquel que no ha llegado a la fe. Escucha, ¿ya llegaste tú a la fe? Esa palabra tenemos que tenerla. Hay palabras que son tan profundas para nuestra vida. Hay mucho contraste en todo esto. Hay cosas muy diferentes. Algo nuevo puede estar sucediendo. Y Pablo está hablando de eso. Va a venir una transformación. Todo puede cambiar. Y solo puede cambiar de una manera. Estando en Cristo Jesús. Únicamente. ¿Qué dice Efesios 2:4? Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Escúchalo de nuevo. Pero Dios, que es rico en misericordia, es abundante. Es su gracia. Por causa del gran amor con que nos amó. Bueno, Él es rico en misericordia. Y escucha bien, la misericordia está relacionada con la gracia. Esto significa que el Señor está desbordando gracia sobre tu vida. Pero la misericordia comienza con un deseo. La misericordia es lo que abre el camino de nuestra alma para la gracia de Dios. Y tenemos que determinar dentro de nosotros. Escuche bien, dentro de nosotros mismos. Dentro de nosotros mismos. Ahora mismo, entender que estoy en necesidad. Yo necesito misericordia de Dios. Pregúntate, por favor, ¿necesitas misericordia de Dios? ¿O puede venir un pensamiento
a tu mente, no la merezco, no puedo exigirla, pero sí puedo suplicarle. Sí le puedes suplicar, basándonos en el hecho de que Él es, como dice la Escritura, Él es rico en misericordia. El enemigo te va a decir, no te va a oír. Quítalo de tu mente. Si vas a buscarlo y vas a amar a Dios, el amor es una decisión. Entonces Dios decide ser misericordioso. Si te ama, ¿sí?, y te está amando, porque Él ha decidido así, y luego desborda su misericordia sobre ti. Ese es el producto de su carácter. Él es abundante en amor, con el cual nos amó, dice la Escritura. ¿Y cuál fue el resultado de ese amor? Que pasamos de muertos a vida. Éramos hijos de ira. Verso 5. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Wow. Lo que está diciendo aquí es que por gracia habéis sido salvados. Estando muertos, escucha bien, en nuestras transgresiones, estábamos muertos en pecados. Él dice que nos ha dado vida. Nos ha dado vida. Y lo importante aquí es que todo esto se produce, como Él vuelve a mencionar en esta frase conocida. Él nos ha dado vida, como en el Mesías. Todo es en Cristo. Si tú estás en Cristo, Él te da vida. Lo importante es que notemos lo siguiente. Nosotros que estamos muertos, solo hay un propósito, solo hay una motivación por la cual Dios le daría vida a alguien para que fuese llevado al Mesías y se sometiera a Él. Ahora, la pregunta puedes hacerte tú, ¿quién es el Mesías? Escucha, ¿quién es Cristo Jesús? Él es la cabeza de todas las cosas. Escucha, mete eso en tu cabeza. Es la cabeza de todas las cosas. Él es el creador de todo. Él es tu creador. Él es la fuente de vida. Escucha, Él es la fuente de vida. Él es el Salvador, es el Redentor. ¿Sabes? Es el gran yo soy. Es el Dios Todopoderoso. Que cuando estás tú en Él, ese poder, esa santidad, esa gracia viene a tu vida. Y el Señor nos ha llevado a la adopción. Y la adopción es para que tú manifiestes su poder y su gracia. Que seas el reflejo de que estás viviendo en Cristo. Esto es impresionante. Nuestro Padre nos ha dado vida por el Mesías, porque en Él habéis sido salvos. Habéis sido salvos. Entonces, Dios nos está hablando de lo profundo, ¿sí?, de su amor para con nosotros. Y Pablo comienza con esta revelación que el Señor le ha puesto a él. Nosotros no nos podemos salvar por nosotros mismos. Eso viene de Él.
somos totalmente incapaces de cambiar nuestra condición espiritual. Sí, que Dios nos salvó, Él actuó. Él solo está esperando. Hay muchas cosas importantes. Hay cosas muy importantes. Hay cosas que Dios se manifestó y que resultó en el pasado. Y el resultado es una verdad en el presente. Y se extiende también hacia el futuro. Así que nuestra salvación fue lograda por Él. ¿En dónde? En el pasado. Es una realidad hoy y esa salvación se extenderá hacia el futuro, escucha, por toda la eternidad. Qué maravilloso es pensar en esto. Vamos al verso 6. Dice aquí la palabra, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿En quién hizo algo? ¿En quién nos resucitó y nos sentó? Y dice, ¿dónde? En los lugares celestiales. Aquí debemos de recordar la conexión que existe entre los cielos y el reino. Los cielos hablan de aquello que en este momento está fuera del alcance para nosotros. Pero por medio del Mesías llegamos a estar conectados con ese dominio celestial, de modo que nos convertimos en ciudadanos del reino de los cielos. Y por eso Él hablará de cómo somos peregrinos, extranjeros en esta tierra, en esta era. Estamos esperando. ¿Cuál es nuestro anhelo? ¿Cuál es tu anhelo? Lo que deseamos es un cambio, que llegue el reino. Pero a ese momento vivimos conforme al reino en esta era. Tienes que vivir conforme al reino. Nos dio vida y nos sentó en los lugares celestiales. Nos sentó en los lugares celestiales. Una y otra vez vemos que todo esto sucede para que las personas que están en Él, es decir, si no tienes una relación con el Mesías, nada de eso será una realidad para ti. Escucha. Esta palabra es importante hoy día. Hoy día hay mucha apatía y la podemos ver dentro de las congregaciones. Pensamos que como estamos allí, ya somos los herederos de todo. Pero si no hay integridad, ¿cómo podemos recibir esas promesas? Dios nos está hablando y nos está llevando a algo maravilloso. Lo dejamos por hoy. Seguiremos en la próxima semana. Así que, mis hermanos, cierra tus ojos y dile, Señor, gracias. Hay promesas maravillosas. Señor, estaba muerto en mis delitos y pecado, y tú moriste por mí en la cruz. A través de tu poderosa sangre, nos has hecho, Señor, pertenecientes a tus promesas en Cristo. Gracias por tu favor. Bendito seas. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. No se te olvide seguirnos por YouTube, Real Sacerdocio TV, y también por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Bendiciones, mis hermanos.